Buenos días, mi compañero Brian Ramírez Sandoval y yo, Tiffany Alexa Vélez Merino, vamos a explicar conceptos como la suspensión, la disolución y la coloide. Espero el tema les parezca interesante y aprendan mucho sobre él. Una disolución es la mezcla homogénea de dos o más componentes que no reaccionan entre sí y que se encuentran en proporciones variables. Las disoluciones tienen dos elementos, un solvente y disolvente, que es en el que se disolverá el soluto, y que generalmente está presente en mayor proporción. Por su parte, el soluto es el compuesto que se disolverá en la mezcla. Las disoluciones cuentan con grandes características que nos permiten diferenciarlas de otros tipos de mezclas, de modo que es necesario conocerlas para lograrlo. Una de las principales características de la disolución es que son homogéneas y son difíciles de separar. Ya que el soluto se diluya en el solvente, es complicado separar ambos elementos a través de la centrifugación o filtración. Es necesario que exista un solvente y uno o más solutos en la mezcla con el fin de que se forme la disolución. Y por último, las cantidades de dos elementos de la mezcla son capaces de variar, siendo incluso iguales. Sin embargo, de forma común, el soluto tiende a encontrarse en cantidades menores que el solvente. Algunos ejemplos de las disoluciones son azúcar diluida en agua, sal diluida en agua, dióxido de carbono en agua y gases mezclados en la atmósfera. Para separar los componentes de una disolución se utilizan técnicas como la cromatografía, la destilación o la cristalización. La cromatografía se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para ello emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico y una fase líquida o gaseosa que fluye a través del soporte. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos componentes de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuando mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. Es decir, los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza. Y la cristalización se conoce como cristalización a un proceso químico en el que se transforma un gas, un líquido o una disolución en un conjunto de cristales sólidos. Dichos cristales están formados por un conjunto ordenado de enlaces moleculares rígidos que son puros en su naturaleza elemental. Debido a esto, la cristalización puede ser empleada como un método para separar los componentes sólidos de alguna mezcla homogénea, es decir, puede ser empleada como un método de purificación. Una suspensión es una mezcla heterogénea de sustancia compuesta por un sólido fino disperso en un líquido. El sólido no se disuelve en el líquido como sí sucede en una mezcla de sustancias compuesta por sal y agua. Las suspensiones se agregan con el paso del tiempo por la acción de la gravedad. En el caso de partículas sólidas muy pequeñas, se forman suspensiones estables. El movimiento browniano hace que estas partículas permanezcan en el material suspendido, por lo que se separan muy lentamente del líquido o incluso no llegan a separarse. Algún ejemplo de las suspensiones sería el lodo de arena en el agua de mar, cerveza de trigo, sangre, hormigón o zumo de naranja. Sus partículas se comportan de la siguiente manera. Son pequeñas partículas de un sólido dispersas en un medio líquido en el que no pueden disolverse. Es decir, que el sólido no llega a disolverse en el líquido, incluso si se trata de partículas sólidas microscópicas. La suspensión puede usar métodos de separación como la filtración, que se utiliza un material poroso llamado filtro, el cual consiste en verter la mezcla sólido-líquido que se quiere tratar sobre un filtro que permite el paso del líquido, pero que retenga las partículas sólidas. La centrifugación consiste en ocupar un instrumento llamado centrífuga, la cual tiene un movimiento de rotación constante, la cual hace que las partículas más densas queden en el fondo. Y decantación. Existen diferentes tipos de decantación sólido-líquido, y se utiliza cuando un componente sólido se encuentra depositado en un líquido, y decantación líquido-líquido, en donde se separan líquidos que no pueden mezclarse y tienen densidades diferentes. El líquido más denso se acumula en la parte inferior del sistema.
La sustancia coloide son mezclas de sustancias que se encuentran entre la solución y las suspensiones. Se caracterizan por la facilidad que tienen para unirse y lo difícil que les resulta separarlas. Sus principales características son: por lo general están formadas por partículas microscópicas difíciles de ver, aunque también pueden estar formadas por partículas macroscópicas, las cuales son más fáciles de ver. Un ejemplo puede ser el aerosol líquido. En su fase de dispersante es una sustancia gaseosa, pero en su fase dispersa se convierte en un líquido. El comportamiento de sus partículas es una baja sedimentación. Debido a eso, el método de separación que podríamos usar es la centrifugación. La centrifugación consiste en ocupar un instrumento llamado centrífuga, la cual tiene un movimiento de rotación constante y rápida, lo cual hace que las partículas más densas queden en el fondo.